Hemos hablado de que la homeostasis es entonces un mecanismo de equilibrio, ¿sí? Equilibrio entre cambios que se producen en nuestros sistemas, en nuestro medio interno y en otros sistemas. ¿Qué ocurre cuando se rompe esa homeostasis? O sea, ocurre entonces un desequilibrio homeostático. Y los desequilibrios homeostáticos, si son moderados, pueden conducir a trastorno o enfermedad, y si son muy graves, a la muerte. ¿Sí? Estamos hablando de un proceso patológico, desde ya que la homeostasis se desequilibra cuando uno, por ejemplo, ingiere, cuando respiramos normalmente, o sea, vamos a cambiar, o cambiamos la frecuencia respiratoria, empezamos a hacer ejercicio, por ejemplo, la frecuencia respiratoria cambia. Bueno, esos son cambios homeostáticos normales, o sea, la homeostasis trata de mantener ese equilibrio. Ahora, cuando no se puede mantener ya el equilibrio, entonces ahí sí hay un desequilibrio homeostático. Entonces los desequilibrios de la homeostasis conducen a enfermedad y lo podemos caracterizar o clasificar en moderados o graves, ¿sí? Los moderados van a generar un trastorno o una enfermedad. Por ejemplo, el hábito de fumar es un desequilibrio moderado que va llevando con el tiempo, a través de los malos hábitos, ¿sí?, a una enfermedad como puede ser un cáncer de pulmón, un enfisema, ¿sí?, alteraciones en la parte pulmonar que después nos impidan realizar correctamente esa función, ¿sí? Y si ya no es capaz de compensar ese desequilibrio homeostático, conducir a la muerte. Otro desequilibrio, por ejemplo, grave sería la pérdida de sangre. Cuando perdemos demasiada sangre, ¿sí?, los líquidos corporales, es un desequilibrio grave, de manera tal que se ha perdido tanto el líquido de la sangre que no puede cumplir sus funciones de transporte, etcétera, etcétera. Entonces viene la muerte. Y no es capaz nuestro organismo de compensar en ese caso una hemorragia grave, ¿sí? La pérdida de sangre se llama hemorragia. Los trastornos que pueden ocurrir pueden ser en la estructura o en la función, como decíamos en el caso de un fumador, que puede llegar a alterar la estructura de su pulmón. En el caso por ahí de una persona que bebe demasiado alcohol, va a alterar la estructura de su hígado, generando una cirrosis. O bien inicialmente podemos tener daños en la función de ese hígado, en la función de sus pulmones, en la función de, por ejemplo, el riñón. Cuando hay una insuficiencia renal es porque se produjeron alteraciones en la homeostasis de una manera gradual, que llevó luego a una alteración en la estructura del riñón y ya, por ejemplo, no puede cumplir su función, con lo cual sobreviene la insuficiencia renal. Entonces, todas las enfermedades son padecimientos o desequilibrios homeostáticos caracterizados por una serie de signos y síntomas, o síntomas y signos. Los síntomas son percepciones subjetivas, es lo que la persona o lo que nosotros experimentamos como un dolor de cabeza, náuseas, ansiedad. Si uno tiene un dolor de cabeza, el otro no es capaz de medírsela, ¿se entiende? Por eso es un síntoma. Me duele la cabeza, siento náuseas, estoy ansioso, pero son percepciones de la persona que presenta ese desequilibrio o esa enfermedad. Entonces eso se lo denomina síntoma. Ahora, los signos ya son parámetros objetivos, como pueden ser anatómicos. Si yo puedo observar la piel y ver que hay una erupción, que hay una tumefacción, que hay una contracción. A nivel fisiológico puedo medir una fiebre, puedo determinar que hay temperatura alta y por lo tanto eso es fiebre, o puedo medir la presión arterial y detectar cambios. Eso se lo llama signos. Esto es generalmente lo que hacemos como enfermeros o como médicos. Entonces uno es capaz de evaluar signos y relacionarlo con los síntomas, con lo que la persona que tiene ese desequilibrio, el paciente, manifiesta sus síntomas, y uno puede evaluar los signos. Entonces el diagnóstico de la enfermedad tiene que ver con esa habilidad que tengamos de distinguir un trastorno o una enfermedad. Es decir, para darnos cuenta de qué le está pasando a un paciente, hay que evaluar los síntomas y los signos. Hay que hacer una evaluación global de lo que nos manifiesta el paciente y de los signos que uno puede medir, es decir, de los parámetros objetivos que estamos midiendo. La anamnesis es ese diálogo, esas preguntas o cuestionarios que se le hacen a un paciente, cuál es el motivo de su consulta, qué antecedentes tenemos de la enfermedad o antecedentes familiares, ¿sí? Porque un paciente que viene
a una guardia o a un hospital y bueno, nos dice sí, es que tengo tal o cual problema, pero ya tiene una enfermedad diagnosticada, entonces muchas veces una enfermedad lleva a un desequilibrio asociado. Entonces hay que hacer un examen físico y a veces se requieren datos de laboratorio para poder confirmar qué es lo que le ha pasado a este paciente. Entonces eso es un poco el diagrama que tenemos que hacer cuando queremos diagnosticar una enfermedad y conceptos importantes que tenemos que tener que son los síntomas y los signos. Son parámetros subjetivos y parámetros objetivos, ¿sí? Porque decimos subjetivos porque bueno, a veces un paciente puede manifestar un determinado síntoma, pero quizás no lo refiere bien o es subjetivo a lo que esa persona siente. A veces siente un dolor y dice, me duele el pecho. Bueno, pero no es lo mismo que sea en el lado derecho, que sea en el lado izquierdo. Y después uno tiene que tratar de determinar de dónde viene ese dolor exactamente y también qué signos tenemos en cuanto a esa función alterada. Pero entonces también darnos cuenta que cuando la enfermedad sobreviene, cuando hay un desequilibrio homeostático en alguno de los sistemas de control. La homeostasis también tiene que ver con el envejecimiento, porque se especula, una de las teorías más aceptadas, es que el envejecimiento empieza a ocurrir en las personas, en nosotros, cuando va disminuyendo la capacidad del cuerpo de restablecer la homeostasis. Es decir, el cuerpo cada vez tarda más en restablecer el grado de equilibrio o el nivel de equilibrio de las funciones corporales. Y eso va llevando en el tiempo, de manera muy lenta y gradual, a cambios en la estructura y la función de nuestros órganos y sistemas.